Entonces, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Y lo que vamos a hacer en esta clase es ya el primer ejercicio, ¿sí? Vamos a ver el primer ejercicio, lo vamos a hacer aquí en el programa Geo 5 y también lo vamos a ver en el programa, es decir, en el Geo 5 y en la memoria de cálculo. Y vamos a hacer una comparativa entre los dos procedimientos, es decir, los dos cálculos, ¿sí? Y entonces, antes de ello, nosotros vamos a revisar un poco la parte teórica, bueno, recapitular y repasar básicamente cómo se encuentra la capacidad en pilotes, ¿sí? Entonces los pilotes tienen una capacidad en la punta y una capacidad por superficie o por fricción, ¿ah? Tienen esas dos capacidades, es decir, la suma de las dos nos da la capacidad de carga última del pilote. Y para estimar la capacidad de carga en la punta del pilote, habíamos visto esta ecuación, donde básicamente tenemos que encontrar el esfuerzo efectivo a nivel de la punta del pilote, ¿no? Y esta es la capacidad en la punta del pilote. La capacidad por fricción depende de una fricción y se lo puede encontrar para cada delta de longitud incremental y con el perímetro de la sección del pilote, ¿no? Entonces, de esa manera es como se puede determinar. Y habíamos visto varios métodos, por ejemplo, Meyerhoff establece esta ecuación, ¿sí?, para encontrar la capacidad en la punta del pilote, ¿sí? Ahí está. Luego tenemos también, bueno, aquí están las restricciones, desde dónde hasta dónde, hasta qué capacidad máxima podemos adoptar, y el valor de NQ que viene de este monograma o viene de esta tabla que está ahí. En cambio, en arcillas, Meyerhoff establece esta única, es decir, cuando encontramos la capacidad en la punta del pilote, se reemplaza el, al NC por 9 veces CU por el área del piloto, ¿verdad? Entonces, son ecuaciones que nosotros habíamos visto anteriormente. Besic establece en Arenas esta ecuación que está aquí en Arenas, en Arenas, y teníamos que determinar cada uno de estos valores, ¿no? Luego de esto, también tenemos para arcilla, ¿sí? Para arcilla, y para arcilla habíamos visto que la ecuación era distinta para poder determinar la capacidad en la punta del pilote. Y eh, pues habíamos encontrado, ¿sí? Habíamos visto estas ecuaciones cuando el ángulo de fricción es igual a 0. Y habíamos visto también esta tabla. Y con estas tablas podemos encontrar el índice de rigidez reducida, ¿sí? Y el índice de rigidez eh, el IR, también podríamos calcularlo de acuerdo a esta ecuación. Muy bien. En cambio, para arena, eh, bueno, para estimar la capacidad en arena, también había otras ecuaciones de Coyle y Castello que habíamos visto nosotros, y es esta la ecuación también. Entonces, hay varios métodos para poder encontrar. ¿Mm? En cambio, para la capacidad por fricción, habíamos visto nosotros esta ecuación, habíamos visto que la fricción cambia en función a la profundidad, y hay un valor de L' hasta donde la fricción en el pilote es variable, y desde ahí para adentro, para más adentro, pues es constante, ¿sí? Entonces habíamos visto también esta curva, y esta curva representa la resistencia por fricción unitaria que tiene una variación con la profundidad. Eh, Habíamos visto también que hay un L', o sea, la distancia esta es hasta L', y hay recomendaciones, ¿sí?, que esto puede ser desde 15 o hasta 20 veces el diámetro del pilote, ¿no? O sea, la variación puede estimarse hasta
profundidad, hasta 15 o hasta 20 veces el diámetro del pilote. Entonces, nosotros podríamos decir, ok, va a ser unas 15 veces, 16 veces, 17, 18 o hasta 20 veces el diámetro del pilote. Hasta ahí va a ser esa longitud, eh, ese valor de L', que es desde donde se empieza a tener una, vamos a decir, fricción constante entre el pilote y el suelo. ¿De acuerdo? Luego de esto, bueno, habíamos visto realmente varias ecuaciones y para poder determinar cada uno de esos coeficientes K, ¿sí? Y habíamos visto que depende del tipo de hincado del pilote. O pues, si puede ser pilote perforado, puede ser pilote hincado, ¿no? Muy bien, habíamos visto también otras correlaciones de la prueba de penetración estándar, también para poder determinar esas capacidades. Muy bien, entonces, así es como nosotros vamos a determinar. Luego también estaba la resistencia por fricción superficial en arcillas, y habíamos visto el método lambda, el método alfa y el método beta, ¿no? Pero ahora vamos a ir al Geo 5, y en el Geo 5 también vamos a revisar qué metodologías tenemos dentro del programa Geo 5. ¿Mm? Nosotros debemos de abrir lo que es el programa Pilotes, ¿sí? El programa Pilotes. A ver, vamos a mostrar. Muy bien. Entonces, decimos, cuando abrimos o instalamos el programa Geo 5, tenemos varios programas o subprogramas que nosotros podemos utilizar para calcular diferentes tipos de estructuras o de eh, taludes, rocas, diferentes tipos de muros. Miren, por ejemplo, el muro de gravedad, de mampostería, muro de suelo reforzado. Tenemos el apartado en aquí, o el programa de pilotes, presiones de tierra, ¿sí? Verificación de muros de pantalla, vigas, zapatas, etcétera, etcétera. Y también tenemos el grupo de pilotes, ¿ah? En este curso vamos a utilizar el pilote, este que está aquí, y el grupo de pilotes, los dos. Pero en esta clase exclusivamente vamos a ver este programa que es pilote. Así que ustedes pueden abrir este programa, este subprograma, porque todo es el Geo 5, y bueno, el que vamos a utilizar es este, el pilote, ¿sí? Entonces al pilote, una vez que ustedes abren el pilote, el programa pilote, entonces les sale de esta manera. Aquí de este lado tenemos nosotros una barra, ¿sí? Una barra que va desde arriba hacia abajo, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a llenar o a trabajar en esa dirección, es decir, mantener ese orden. Y con ese orden, pues nosotros vamos a llegar finalmente a todos los resultados que queremos nosotros encontrar. Es decir, el programa se lo maneja en ese orden. Eh, a mí me parece muy cómodo trabajar de esta manera, ¿sí? Pero también puedo hacerlo a partir de los menús que tengo en aquí, ¿no? También tengo aquí en entrada, tengo el mismo menú. Miren, tengo proyecto, configuración, perfil, suelos, asignar, carga, geometría de material, nivel freático, configuración de la etapa, y estas otras notas o memoria de cálculo que yo quiera imprimir o revisar, ¿no? Entonces, puedo hacerlo también aquí por entrada. También puedo, en el análisis, vean que yo puedo revisar la capacidad portante vertical y también puedo verificar el asiento. ¿Mm? En las salidas, bueno, yo puedo editar los gráficos, agregar gráficos, ver la lista de anexos, imprimir el documento, imprimir la vista. Entonces, son todos estos que están. Esa es la salida. Y en la configuración, bueno, información de la compañía, lenguaje de salida, estilo gráfico, gráfico y demás. Y aquí en ayuda tengo contenido, la página web de Geo 5, manuales, videos tutoriales, manuales de verificación y información acerca del programa.
En archivo ustedes podrán abrir o guardar cualquier el archivo que vayamos trabajando, ¿no? En este caso, como estamos manejando una versión demo del programa Geo5, no vamos a poder guardar un archivo como tal ni tampoco imprimir la memoria de cálculo que va a facilitar el software, ¿ah? Eso es lo único que no vamos a poder hacer. Luego hacer todos los cálculos, todo el procedimiento, pues eso lo vamos a poder hacer tranquilamente. ¿Por qué? Porque ya la versión demo pues viene eh, con todas esas bondades, esas capacidades. Lo único que no se puede es guardar un archivo. Por eso pues debemos de comprar el Geo5, el programa Pilotes o el subprograma Pilotes, y con eso pues trabajar. Bueno, en proyecto vamos haciendo entonces nuestro trabajo. Entonces abrimos el archivo, abrimos uno nuevo y empezamos a trabajar, ¿no? Eh, en proyecto, nosotros podemos colocar aquí la tarea, parte, descripción, cliente, el autor, la fecha, un ID del proyecto y un número de proyecto. Son información básica acerca del proyecto nada más. En configuración, nosotros vamos a poder colocar o definir diferentes configuraciones de cómo vamos a verificar este pilote, cómo lo vamos a diseñar, cuáles son los reglamentos a seguir. Si vamos en configuración, porque en el proyecto no vamos a modificar absolutamente nada. Si ahora, si ustedes quieren, en aquí obviamente se puede poner la tarea, la parte, de descripción, el cliente, el autor, el ID del proyecto, etcétera, etcétera, se puede colocar en esta parte. En configuración, nosotros podemos editar. ¿Sí? Podemos editar. Miren, yo le voy a dar clic ahí en editar. Y lo que tengo aquí es materiales y estándares. ¿Sí? Materiales y estándares. Y en aquí nosotros podemos seleccionar el código que vamos a utilizar. ¿Verdad? Nosotros podemos en aquí seleccionar y utilizar los códigos. Aquí hay diferentes códigos que nosotros podríamos utilizar. Tenemos el ACI 31819, tenemos el eurocódigo, ¿sí? Y asimismo hay otras normas que también nosotros podríamos utilizar para verificar para hacer el diseño de las estructuras de hormigón. En este caso, nos interesa utilizar el ACI 31819 para la verificación bueno, en el caso que vayamos a diseñar el piloto, ¿sí? Eh, Luego de esto, nosotros, si es que tenemos estructuras de acero, podríamos utilizar estos códigos también, que puede ser el eurocódigo, los factores de seguridad, estados límites, ¿sí? Entonces, están también ahí en el caso que tengamos estructuras de acero. Y bueno, aquí vamos a seleccionar básicamente el ACI 31819. El resto lo vamos a dejar así tal cual, ¿no? Porque nuestra estructura es de hormigón el que vamos a hacer. Y si es que tuviésemos estructura de acero, pues aquí le seleccionamos. Bueno, ahora vamos a la parte del pilote, a la ventana de pilote. En la ventana de pilote nosotros podemos añadir factores de seguridad, ASD, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a hacer la metodología de verificación? ¿Cuál va a ser el método de verificación? Si va a ser por factores de seguridad, entonces va a ser el ASD. Si va a ser por estados límites, entonces va a ser el LSD. ¿Mm? Por ejemplo, si es que nosotros queremos castigar a las capacidades, entonces nosotros tenemos que aquí colocar los diferentes valores, ¿sí? Valores eh, de los diferentes factores para menorar las resistencias del piloto, ¿no? Eh, Tanto para la fricción interna, para la cohesión, para la resistencia en la base, la resistencia en el eje y la resistencia total, ¿sí? Tengo que colocar esos factores. Con esto, en esta parte nosotros siempre acostumbramos a utilizar factores de seguridad ASD
Entonces vamos a dividir a la capacidad sobre un factor de seguridad. Y estos factores de seguridad, pues los establecemos nosotros, ¿no? Nosotros somos quienes definimos de acuerdo al nivel de importancia de la estructura o a las características mmm, mecánicas del suelo y al estudio que se ha realizado. eh, de acuerdo a todas esas incertidumbres, pues uno decide los factores de seguridad que desean adoptar. Vamos a tomar en cuenta en este momento, pues para pilote compresivo de 2 y para pilote en tensión de 3, ¿de acuerdo? Eh, el programa puede verificar en diferentes etapas de construcción o configuración de la etapa. Puede ser para diseño permanente, que es el diseño que nosotros queremos que es el diseño con el cual, o las cargas con las que se va a quedar finalmente el piloto a lo largo de toda su vida, ¿sí? Puede ser un diseño transitorio, ¿m? Puede ser un diseño accidental, o puede ser un diseño sísmico, ¿m? Entonces hay diferentes factores de seguridad, ¿no? Para verificar eh, estos diseños. En otras palabras, puede ser por resistencia o puede ser por un evento extremo o puede ser por ambos de estos, pues por un evento extremo, ¿no? O puede ser un diseño, pues que es una estructura transitoria que, pues, no va a quedar ahí para siempre, ¿no? Solamente es momentáneo ese diseño. Entonces, de esa manera nosotros seleccionamos ahí los factores de seguridad. Nosotros vamos a realizar el diseño permanente. ¿Mm? Entonces, en diseño permanente, estos factores. Y el método, pues, por factores de seguridad. El análisis del suelo con drenaje y sin drenaje, nosotros lo podemos también seleccionar, ¿no? Están los diferentes métodos. Aquí está el método de NAFAC, ¿sí? Del Departamento de Naval de los Estados Unidos, de Fundaciones de Estructuras. Eh, Está también el de tensión efectiva, ¿sí? Y está también otros códigos que están aquí, dentro de los cuales el más usado, ¿sí? Más usado es este acá, el método de, de fundaciones y estructuras del Departamento Naval de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, o también el de tensión efectiva. Y también está para suelos sin drenajes, utilizar Tomlinson o el método de NAFAC. Entonces, el que vamos a utilizar, el que vamos a utilizar es este método, ¿sí? Es este método, el método de NAFAC. Ahí está. Si ustedes le dan clic en aquí sobre cada uno de estos métodos, entonces ustedes van a ver ahí la descripción de cada uno de estos métodos, ¿no? Fundaciones y Estructuras de los Estados Unidos, del Departamento eh, Naval, 1984. Tenemos nosotros la resistencia en la base del piloto y la resistencia en el eje del piloto, ¿no? Si nosotros revisamos la resistencia en la base del piloto, ¿sí? La resistencia en la base del piloto eh, se va a determinar de acuerdo a esta ecuación, ¿m? Donde la resistencia en la base va a ser el esfuerzo efectivo en la base del pilote multiplicado por el NQ y por el A sub B, que es el área del piloto. Entonces, esta ecuación es una ecuación que ahora a nosotros se nos hace muy familiar porque lo hemos visto en la parte teórica. En la parte de los ejercicios conocemos prácticamente que así es como se determina la resistencia en la base de pilote para suelos no cohesivos o suelos granulares. ¿Ah? Si el suelo es cohesivo o es arcilla, entonces también habíamos visto en la parte teórica
que se determina de acuerdo a esta expresión. Entonces vean ahí que toda la parte teórica que nosotros habíamos visto anteriormente en nuestras clases, ahora se van complementando. Por ejemplo, aquí está el método de Meyerhoff. Cuando se trata de arcilla, es 9 veces el CU por el área del pilote. Y ahí está. Y asimismo eh, está el método de Meyerhoff, ¿sí? Para suelos granulares. Está también el método de Bessig. Ahí está el método de Bessig para estimar esta capacidad. Y nosotros tenemos ahí diferentes opciones de cómo hacer este cálculo, ¿no? El área de pilote, el esfuerzo efectivo y el NQ, por ejemplo. Y en aquí también tenemos el esfuerzo efectivo, el NQ, por el área en la base del piloto. Entonces, así es como se determina la resistencia en la base del pilote. También puedo, si yo voy ahí en la información que me va brindando, tengo también el NQ, ¿no? El factor de capacidad portante, que es algo que también nosotros habíamos visto. Miren, aquí está el NQ. Meyerhoff establece esta tabla, que está en función al ángulo de fricción del suelo. Y en la bibliografía también tengo yo diferentes tipos de NQ. Miren, o sea, en la bibliografía del Geo5. ¿Mm? Y nuevamente esto viene de todo viene, las referencias vienen del método de NAF, ¿no? NQ para pilotes impulsados y para pilotes perforados, ¿no? Con la variación del ángulo de fricción interna del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces, así es como se determina la resistencia en la base del pilote. Y si queremos determinar la resistencia por fricción del pilote, se lo hace de esta manera. Es la sumatoria desde de J1 igual hasta N, de las diferentes capas del suelo por el esfuerzo efectivo en cada capa, por la tangente del ángulo delta, que es el ángulo de fricción, y el área en el del eje del pilote. ¿Mm? Para suelos no cohesivos y para suelos cohesivos o suelos arcillosos, prácticamente, es esta la ecuación. Ya no entra el esfuerzo efectivo, sino más bien entra la cohesión del suelo. Entonces, esas ecuaciones también nosotros, por supuesto, la hemos visto. ¿Mm? Ahí están los diferentes métodos que habíamos visto nosotros. Veanlo aquí. Resistencia por fricción en arena es sumatoria de P del perímetro F delta L, ¿no? Delta L, por eso está ahí el delta L, por la fricción. Finalmente va a ser igual a K sigma tangente de delta multiplicado por P por delta L, pues me va a dar el área, ¿no? Entonces en aquí es lo mismo. Miren, K, esfuerzo efectivo, tangente del ángulo delta, por el área del eje del piloto. El coeficiente de presión lateral, de presión de tierra lateral, es este que está aquí, tangente al cuadrado de 45 phi medios, el KP y el KA, ¿no? Y el K sub 0. Y yo recuerdo que también hemos visto un método, ¿sí? El método lambda, el método alfa, donde habíamos visto estas eh, relaciones también, ¿no? Ahí están. ¿Eh? Aquí tengo los esfuerzos promedios por los que tengo que determinar ese sigma sub 0 que está ahí. Este sigma sub 0. Es el coeficiente de sobrecarga efectiva promedio. Y ahí están los diferentes valores de K que habíamos visto
para determinar de acuerdo al método, este primer método que era el método, a ver, el método Lambda, ¿no? Aquí está el método Lambda, bueno, este es para arcilla y para arenas. Ahí está. Entonces, pero en aquí estamos utilizando eh, las ecuaciones que hay en el método de NAFAC. Entonces aquí tienen los diferentes valores de K, ahí están los límites, aquí están los valores típicos que se pueden utilizar para K, para suelos compresivos y para suelos en tensión, para pilotes en tensión. Muy bien, entonces de esa manera también tengo el coeficiente. El ángulo de fricción interna del pilote es 0,75 de phi, para pilotes de madera y para pilotes de hormigón también es 0,75 phi. Y si es pilote de acero, pues es delta, ¿no? Es decir, es de 20 grados el valor de delta. Muy bien, y el coeficiente de presión lateral de tierra lo habíamos visto que es de esta manera, ¿no? Se calcula el K, K, KP, K sub 0 partido de T3. Ahí está. Y cuando el suelo sea cohesivo, pues vamos a utilizar un alfa J. El alfa J está en función de esta tabla. Para valores de coeficiente de adición, están relacionados con la siguiente tabla. Esta es la tabla de los valores de alfa para pilotes de madera y pilotes de acero. Y aquí están los diferentes valores de alfa. Que seguramente en el método alfa, hemos visto, vean aquí en el método alfa de la teoría, también contamos con una tabla, ¿no? Con una tabla para encontrar ese alfa. Mírenlo aquí, aquí está ese alfa. Se trata para pilotes de arcilla, en arcilla. Y aquí está ese método alfa, donde el máximo valor es 1 y el menor es 0,19 o 0,36. Y aquí lo propio, en la parte tenemos también, aquí miren, el máximo valor de alfa es 1 y el menor es de 0,34. Esta es la tabla que nos proporciona Terzaghi, ¿sí? Los valores de Terzaghi. Eh, Peck y Mercy, 1996. Pero obviamente el Departamento de Fundaciones, ¿sí? El método de NAFAC, también tienen sus propios valores. ¿Ah? Entonces, la memoria de cálculo, todo está con referencia eh, a los valores que hay dentro de esta bibliografía o las tablas que nos facilita el programa Geo5 que vienen también de esta referencia. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, con eso ya conocemos prácticamente todas las ecuaciones que tenemos que utilizar para poder calcular este esfuerzo, ¿sí? El valor de la resistencia en el eje o por fricción del piloto. Entonces, con eso conocemos perfectamente todo, ¿no? Conocemos este método, el método de NAFA, que es el que está disponible en esta memoria de cálculo, ¿no? Entonces, por eso lo estoy repasando. Muy bien. Excelente, entonces. Vamos a utilizar esto para suelo con drenaje y para suelo sin drenaje también vamos a utilizar el mismo. En el caso de que queramos calcular el asentamiento, lo podemos hacer de acuerdo a estas dos metodologías. Vamos a dejarle de forma lineal de Paulus. Y para la capacidad portante horizontal, está el método de Browns y está el método elástico. El de curvas PY, que es a partir de una discretización por elementos finitos. Así que el que vamos a utilizar va a ser bueno, en esta clase no vamos a ver todavía capacidad portante horizontal, pero el que vamos a utilizar en el curso va a ser este, ¿no? El de curvas PY. Perfecto, esa es toda la información que tenemos que asignar ahí. Y luego nos va a quedar de esta manera, ¿sí?
En la parte del perfil, nosotros vamos a asignar este perfil que tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a asignar una capa de 7 metros, una capa de 8 metros y otra capa de 15 metros. Total, vamos a tener 30 metros en el suelo. ¿Sí? Vamos a tener 30 metros y desde ahí para abajo, hasta el más infinito, pues va a ser cualquier otra capa. Entonces, vamos a ingresar estos datos de esa manera. ¿Cómo se añade? Nosotros le damos aquí en añadir, por ejemplo, y yo voy a añadir a una profundidad, por ejemplo, imagínense que quiero añadir hasta los 45 metros. ¿Sí? Entonces, hasta z igual a 45, quiero añadirle otra capa. Entonces van a ser 15 metros adicionales. O puedo añadirle, por ejemplo, hasta 40 metros. Entonces se van a agregar otra capa de 10 metros. ¿No? Entonces ahí la primera capa irá de 0 a 7 metros, la siguiente de 7 a los 15, la siguiente era de 15 a los 30 y la siguiente irá de 15 a de 30 a 40 y la siguiente será de 40 hasta el o sea, hasta la profundidad de la fundación, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Voy a eliminar esta última capa porque es solamente con propósitos del ejemplo, o sea, para que podamos ver cómo se añaden las diferentes capas. En cuanto a los suelos, yo en aquí ya tengo definido una arcilla gravosa GC, una arena bien graduada y una arcilla arenosa. ¿Sí? Para este ejemplo que vamos a ver en esta clase. Entonces tengo aquí arcilla, arena y arcilla arenosa. ¿Sí? Entonces sepan que tengo esta definición, ¿sí? Para mi suelo. Si yo quiero añadir un nuevo suelo, yo le doy aquí clic en añadir y empiezo a añadir las propiedades. Puedo añadir el peso unitario del suelo, el coeficiente de Poisson del suelo, el tipo de suelo, si queremos que va a ser un suelo cohesivo o un suelo granular. Entonces, yo en ahí le puedo decir si es que el suelo va a ser cohesivo o si va a ser un suelo granular. En otras palabras, va a trabajar con la teoría de arena, si es que el suelo es granular, y si es que es una arcilla, pues se tiene que trabajar con la teoría de arcillas, ¿no? Entonces el suelo es cohesivo. O sea, aquí es donde tengo que seleccionar si es que va a ser cohesivo o es que va a ser un suelo granular. Si yo le digo granular, entonces me pide el ángulo de fricción interna. Si yo le digo cohesivo, entonces va a ser, eh, me va a pedir el valor de CU, la resistencia al corte, no drenado. ¿Sí? Y además me va a pedir un ángulo alfa, y aquí hay una tabla también para ese ángulo alfa, que nosotros lo hayamos visto en esta tabla, en nuestra bibliografía o en la documentación que habíamos visto. Aquí también está el ángulo alfa. Entonces, en la memoria de cálculo ustedes tienen esta tabla. ¿De acuerdo? Enseguida vamos a revisar la memoria de cálculo. Entonces, vamos ingresando pues esos datos. Vamos a definir además el suelo. Antes de ello, vamos a definir el suelo. O sea, ahí están quedando definidos los suelos. Voy a cerrar esto porque voy a mostrar los datos que tengo para el suelo. Entonces, el primer suelo va a ser una arcilla gravosa GC de consistencia firme. Tiene un peso unitario de 19.50, un coeficiente de Poisson de 0.35. El suelo es cohesivo, por eso es arcilla, tiene 60 kilopascales. Y el alfa es de 0.68, ese es el factor de adhesión. ¿Mm? La resistencia de formación, le estamos colocando el módulo edométrico 17.50 y para la supresión, para tomar en cuenta los niveles freáticos del agua, bueno, le estamos colocando un peso saturado de 19. Ahí está. Ese es el primer suelo. El siguiente suelo es una arena bien graduada de densidad media, tiene un ángulo, un peso unitario de 20, un coeficiente de Poisson de 0.28.
Tiene, el suelo en este caso es granular porque se trata de una arena, tiene un ángulo de fricción interna de 36,50. El rozamiento le vamos a decir que se calcule, el programa que lo calcule. Recuerdan ustedes que aquí está la teoría dice 0,75 del ángulo de fricción interna. Recuerdo yo también que nosotros hemos hablado de ese ángulo de fricción interna en las clases teóricas y habíamos visto que está, aquí está, miren, este delta, los ángulos de fricción van a estar entre el suelo y el pilote, está más o menos entre 0,8 del ángulo de phi, eso dice la teoría, la bibliografía en el libro de Brajadas, de Ingeniería de Fundaciones, Fundamentos de Ingeniería de Cimentación, ¿no? Eh, en la metodología NAFAC, nosotros tenemos también la recomendación que dice que es, miren, si yo le doy en calcular, eh, dice 0,75 del ángulo de fricción y como nosotros la memoria de cálculo estamos utilizando todo de acuerdo a este método, pues le hemos colocado nosotros también 0,75 del valor de phi. Entonces, si en aquí tú le das que el programa calcule, entonces él lo va a calcular de esa manera, de 0,75 del ángulo de fricción interna, sí lo va a calcular. El coeficiente de presión lateral de tierra, el valor de K, también le voy a decir que el programa lo calcule. ¿Mm? Así le voy a decir al programa, para que nosotros también coincidamos con el cálculo. O también lo podría yo adicionar, pero la memoria de cálculo es totalmente automática, así que puede calcular también. Y estos valores pues son para analizar la deformación del pilote y ver los asentamientos. Así que por lo pronto lo vamos a dejar así de esta manera y en el caso de tener, pues, vamos a tener también un nivel freático y ahí también colocamos el peso unitario del suelo saturado. Y lo mismo para esto. ¿Mm? Tenemos el peso, los coeficientes de Poisson, CU, alfa y los demás valores. Bueno, como ya tengo toda la información, voy a pasar a definir esos suelos en aquí en la memoria de cálculo. Lo primero que tengo que ingresar son las alturas de los estratos. 7, 8, 15. 7 para el primer estrato, 8 para el segundo estrato y 15 para el tercer estrato. Eh, lo siguiente que tengo que ingresar son sus pesos. ¿Sí? Son los pesos. Pues el primero pesa 19,50, el siguiente pesa 20 y el siguiente pesa 18,50. ¿Ah? El primero 19,50 kilonewton metro cúbico, el siguiente 20 y el siguiente 18,5. Tengo que ingresar también el CU, la resistencia a corte no drenada del suelo. El primero tiene un CU de 60 kilopascales, el otro no tiene CU porque es una arena, y el tercero tiene 50. Entonces, 60, 0, 50. El ángulo de fricción interna también lo tengo que ingresar. Del primero, el ángulo de fricción interna es de 27, del siguiente es de 36,5, ¿sí? De la arena bien graduada. Y la arcilla arenosa es de 24,5. Entonces, 27, 36,50 y 24,5. 27, 36,50 y 24,5. Todos aquellos donde tenga yo CU igual a 0, significa que es arena. Y si tengo CU diferente de 0, que significa que es arcilla. Por lo tanto, en el estrato 1 hay una arcilla, en el estrato 2 hay una arena, y en el estrato 3 es una arcilla. En la memoria de cálculo tienes la opción de colocarle con nivel freático o sin nivel freático. ¿Cuál de los dos quieres traer? ¿Con nivel que tiene agua o que no tiene agua? Bueno, le voy a decir tiene agua, con nivel freático. ¿A qué profundidad se encuentra el nivel freático?
Le voy a decir que se encuentra a los 15 metros de profundidad. H1 y H2, bueno, por aquí va a estar el nivel freático, ¿no? 7 más 8 son 15, ahí va a estar los 15 metros. Ahí vamos a tener el nivel. Datos del pilote, el pilote va a tener un diámetro de 1,20 y la longitud del pilote va a ser de 30 metros. Y la suma de todos estos estratos me tiene que dar también la misma sumatoria. La sumatoria de H, pues, da 30, ¿no? Y aquí se hace una verificación de eso. ¿Es igual o no es igual? El GEO 5 trabaja con un peso específico del agua de 10 kilonewton metro cúbico, por eso 10 kilonewton metro cúbico. Y luego ahí está, bueno, el apartado 1, vamos a hacer, de acuerdo al método de NAFAC, entonces, vamos a tener para suelos cohesivos. Es decir, para suelos no cohesivos, perdón, arenas, en el apartado 1.1. Vamos a determinar eh, de acuerdo al método NAFAC. Entonces, apartado 1, 1.1, arenas, ¿no? Y vamos a empezar a determinar la resistencia en la base del pilote, es decir, en la punta. La ecuación es esta, ¿no? Entonces, se va a empezar a determinar, miren, los esfuerzos efectivos. Aquí hay un resumen. Este es el esfuerzo total. Aquí hay un delta. Cada cuánto se va a hacer el, lo que es eh, lo que es el incremento. Esto lo hemos hecho eh, por incrementos, es decir, hemos encontrado esfuerzos eh, de forma automática con un delta de 10 centímetros. Este delta realmente es la discretización de este diagrama. ¿Mm? Si yo lo coloco esto a 100 centímetros, por ejemplo, estaría dividiendo todo esto en 30 partes al pilote, ¿no? Entonces, seguramente los esfuerzos me van a cambiar o me podrían variar, ¿no? Me podrían variar porque en aquí al hacer esfuerzos efectivos hay que hacer unas restas. Entonces, seguramente no va a ser muy preciso. Si yo aquí lo estoy colocando el delta a cada 10 centímetros, ¿sí? Lo estoy colocando a cada 10 centímetros para que tengamos un cálculo mucho más preciso, ¿sí? Mucho más preciso. Así que ahí le estoy colocando a cada 10 centímetros. Entonces, ¿qué se empieza a calcular? Aquí está el peso 1, el gamma 1, que es el peso específico del estrato 1, su altura es de 7 metros. El peso específico del estrato 2, que tiene 20 kilonewton, tiene una altura de 8 metros. El peso específico del estrato 3, que tiene 18,5 kilonewton metro cúbico y tiene una altura de 15. Y aquí están los esfuerzos efectivos. Aquí tengo el esfuerzo 1, el esfuerzo 2 y el esfuerzo 3. Estos son esfuerzos totales. La presión de poros eh, también está, ¿no? La presión de poros en aquí lo tengo a este nivel, tiene un gamma W de 10 kilonewton. Entonces desde ahí se empieza a trazar la presión de poros, véanlo ahí. Esa es la presión de poros. Entonces los esfuerzos efectivos van a ser la resta del esfuerzo total menos el peso, el esfuerzo de la presión de poros. Entonces como aquí tengo la presión de poros, en aquí por eso es que tengo este punto de inflexión, ¿no? Se tiene es decir, aquí tengo un esfuerzo sigma sub 1 de 136,5 y aquí abajo tengo 296,5 en este punto. Y aquí abajo tengo 424 kilómetros metro cuadrado. ¿Mm? Y bueno, eh, luego vamos a calcular la capacidad portante, el factor de capacidad portante. Entonces, como estamos calculando la resistencia en la punta del pilote, ¿sí? Como estamos calculando la resistencia en la punta del pilote, yo necesito conocer este NQ para el último suelo en la punta del pilote, es decir, para el suelo que hay en la punta del pilote. Entonces, el suelo que hay en la punta del pilote es una arcilla, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que habíamos colocado, es una arcilla, por eso tiene un ángulo
es decir, la resistencia al corte no drenado. Eh, Hay una tabla que es propia del Geo 5, mejor dicho, del método, que es el NQ, y con este NQ uno puede determinar, ¿no? Para pilotes impulsados o hincados y para pilotes perforados. O sea, aquí yo tengo que seleccionar si va a ser mi pilote impulsado o hincado. O sea, impulsado e hincado es lo mismo. Pero ahí le estoy colocando los dos nombres. ¿Es piloto impulsado o es piloto hincado? Así, cualquiera de los dos sería. O puede ser un pilote perforado o vaciado en sitio. Cualquiera de los dos. Nosotros aquí de la tabla seleccionamos fácil y se nos va a interpolar este valor, es decir, se va a interpolar de esta tabla este NQ. Se vean que es totalmente automático. Aquí se va a realizar la interpolación directa. El NQ vale 6,25. Y este es el ángulo de fricción que yo tengo en el último suelo, que es de 24,5, que es el suelo que está en la base del pilote. Entonces, ahí está ese valor de 24,5 y vamos a trabajar con piloto hincado y estoy calculando el valor de NQ para el último suelo que tiene un ángulo de 24,5. De aquí de la interpolación, como es un piloto hincado, entonces el NQ vale 6,25 para un ángulo de fricción de 24,5. Seguramente que está por aquí y ahí se está realizando la interpolación lineal. Muy bien, excelente. ¿Eh? El coeficiente, luego está el cálculo del área de la base del pilote, que va a ser pi cuartos diámetro al cuadrado. Entonces la resistencia de la base para suelos en arena, en este caso es cero porque abajo no hay arena, sino que es arcilla lo que tengo abajo, ¿verdad? Entonces por eso que aquí tengo cero. Ahí tengo cero porque no aplica para arenas, sino aplica para arcillas. Entonces la resistencia, ahora vamos con la resistencia en el eje del pilote o el fuste. Entonces tengo que calcular un coeficiente KJ, un sigma efectivo, tangente del ángulo delta J y el ASJ. Entonces recuerden, el coeficiente de presión lateral de tierra, habíamos visto que es esta ecuación, y como tengo diferentes ángulos de fricción interna, también voy a tener diferentes valores de KJ para cada uno de los estratos, porque hay diferentes ángulos de fricción interna en cada uno de los suelos. Entonces calculo el valor de KJ para cada uno de los estratos. Entonces, finalmente, aquí tengo la tensión efectiva en cada capa. Entonces, aquí tengo para seleccionar el KDC. Este es arcilla, este es arena y este es arcilla. Entonces, como estoy viendo, ¿sí? Como estoy viendo, nosotros aquí estamos viendo la resistencia en el eje del pilote, ¿sí? Y pues nosotros vamos a determinar cada uno de estos ángulos delta, el delta J, y va a depender si es que el pilote es pilote de acero, pilote de madera o pilote de hormigón. En este caso es un pilote de hormigón. Y como reitero, tengo diferentes valores de phi, del ángulo de fricción interna, entonces se calcula para cada uno de ellos ese valor del ángulo de fricción. El delta J para el primer estrato va a ser de 20,25 grados, para el siguiente 27,38 y para el siguiente 18,38. El KDC es este valor que está aquí. Recuerden que aquí decíamos, ¿no? Decíamos que hay una profundidad crítica, y que esa profundidad crítica aproximadamente está entre 15 y 20 veces el diámetro del pilote. Entonces, este es el valor de ese KDC. Normalmente va a ser 15, ¿no? Eso recomienda la bibliografía. Entonces, en aquí usted tiene para seleccionar si quieren 10, 15, 20, o si quieren asumir algún otro valor, que puede ser 16, 17, 18, ustedes le colocan finalmente ahí el valor. Por eso ahí se les he dejado
para que ustedes tengan libre para poder llenar eso. Entonces, ese es el KDC. Y en aquí calculamos la tensión efectiva en cada capa. Y quiere decir que hasta aquí es variable y de ahí para allá se toma constante el esfuerzo efectivo, ¿no? Desde ahí para abajo se lo toma constante, eso quiere decir. Entonces, por eso es que lo estamos tomando de esta manera. ¿De acuerdo? De ahí para abajo es constante. Entonces, en aquí está el esfuerzo efectivo. A partir de ahí, pues va a ser de 322 kilonewton metro cuadrado. Entonces, luego hay que calcular los esfuerzos promedios. Como yo en aquí solamente tengo un estrato solamente de arena, ¿sí? Y la arcilla que tengo en la parte inferior, entonces se calcula el, eh, el área para este pilote, ¿no? Para ese estrato. Entonces, el estrato en cuestión es este que está aquí, ¿sí? Y los demás estratos pues tienen un valor de cero porque no aplican, ¿no? No es un suelo cohesivo. Recuerde que esta teoría es para suelos cohesivos. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces también nosotros lo podemos ver en aquí. Lo podemos ver. Entonces, estamos hablando de este. Para suelos no cohesivos, perdón. Para suelos no cohesivos. Para arena. ¿Mm? Entonces, para la arena, tengo eso de ahí. Para la arena es esto de ahí. Este es el cálculo de la fuerza de la resistencia en la arena. Ese es el cálculo. Serían 5.178.88 kilómetros. También puedo calcular para las arcillas. Recuerden que hay dos estratos de arcilla. Y en aquí, como solamente hay una sola arena, un solo estrato, entonces se está llenando la segunda fila. Ahora vamos a calcular para los suelos cohesivos, que son las arcillas, y calculo directamente con 9 veces el CU por el área en la base del piloto. O sea, el área, este es para la capacidad en la base del piloto, ¿sí? La capacidad en la base del piloto. Y en la base del pilote, yo tengo 9 veces el CU por el área en la base del pilote, en el caso de que sea arcilla, un suelo cohesivo. Y calculo entonces 9 veces el CU por el área en la base del piloto. En este caso, sí tengo un cálculo, porque vean que en aquí el último suelo que tengo asignado dentro del Geo5 es una arcilla. Entonces, esa es la arcilla, ¿sí? Esa es la arcilla. Y por eso, como tengo arcilla en la última capa, entonces tengo también el cálculo aquí, un valor, una fuerza de resistencia en la base del piloto. Reitero, esto es porque tengo arcilla en la última capa. ¿Mm? Si hubiese sido arena la última capa, esto hubiera salido cero. Hubiera salido cero porque no, la última capa es arena y no aplicaba este de acá. Entonces, en vez de arriba, recuerden que tengo cero, porque el último suelo que yo cuento, que tengo, o el suelo a nivel de la punta del pilote, no es, no es arena, sino que es una arcilla, ¿sí? Es una arcilla. Entonces, por eso, a eso se debe. Miren, en arena, o sea, como no tengo arena en la punta del pilote, si no tengo arcilla, entonces aquí sale cero. Entonces, aquí abajo, sí tengo, en la arcilla, sí tengo la capacidad en la punta del pilote. Luego la resistencia en el eje del pilote fuste está también el RSJ, aquí está, cuando el suelo es cohesivo, es decir, cuando es una arcilla. Se determina de esta manera. El ángulo de fricción alfa J va a depender de si es un pilote de hormigón armado o es un pilote de acero. ¿Y dónde tengo arcilla? En la primera y última capa.
Entonces aquí tengo esta tablita, por si acaso, es también del Geo 5. Es esta tablita que está aquí. Máximo 1, mínimo 0,19. Máximo 1, mínimo 0,19. ¿Mm? Viene de ahí. Que puede ser para pilotes de hormigón armado, puede ser pilotes de acero. Entonces, como en aquí yo selecciono pilotes de hormigón armado, entonces se me hace el cálculo para cada uno de los valores de CU. ¿Sí? El calculo, realizo el cálculo y se determinan los valores de alfa para cada capa. El del centro es 0 porque es arena. Solamente los dos extremos es arcilla. ¿De acuerdo? Solamente los últimos dos extremos. Entonces, luego, aquí yo tengo el ASJ, el área para cada capa. Y aquí tengo una nueva tablita de resumen donde tengo un resultado en la primera capa y otro resultado en la segunda capa porque son arcillas. Por lo tanto, la resistencia por fricción en arcilla, ahí está. Y aquí está el resumen de resultados. La resistencia en la base del pilote, la resistencia por fricción, ¿sí? Ahí está. ¿De acuerdo? A ver, vamos a corregir esto, ¿no? Este es en la base del pilote. Sí, estito. Ahora vamos a corregir. Este es en la base del pilote. A ver, a ver. Porque si no... A ver, permítame un segundo. Vamos. Muy bien, entonces aquí ya lo tengo corregido. Resistencia por fricción y resistencia en la base del piloto. Entonces en la base tengo 508,94 kilonewton y en la fricción tengo de 347,87 kilonewton. La resistencia por fricción. Y pues vamos a comparar a ver cómo nos sale con el Geo 5. Entonces en el Geo 5, ¿sí? En el Geo 5, a ver. Entonces aquí en el programa Geo 5 nosotros habíamos quedado ya con los suelos, ¿no? Habíamos definido los suelos, habíamos asignado, el primero es una arcilla gravosa, asignamos en aquí arcilla gravosa al primer estrato de 7 metros, al siguiente una arena bien graduada, SW, y al tercer estrato una arcilla arenosa. Los dos el primero y el tercero son arcilla arenosa. Y desde ahí para abajo, pues que continúe con arcilla arenosa hasta el más infinito, ¿no? Ahí está. O sea, es el mismo suelo desde ahí para abajo, hasta el más infinito. Entonces ahí está mi estratigrafía. La carga, solamente le vamos a asignar una carga vertical de 2000 kilonewton. Ahí está, una carga vertical de 2000 kilonewton. Esa va a ser la carga axial del pilote. Y la geometría. La geometría va a ser de 1,20 el diámetro, la longitud del pilote va a ser de 30 metros. En aquí nosotros podemos ubicar al pilote. Miren, si yo le coloco una altura en aquí de 1 metro, es la altura del terreno final, ¿no? A esa altura quedaría el terreno final, tendría un borde libre de 1 metro. Algunas veces las cabezas de nuestros pilotes quedan libres, entonces yo puedo colocarle ahí o sea, hasta qué profundidad va a estar el pilote. Yo aquí le estoy colocando 0. Profundidad del terreno final, también yo podría colocarle, por ejemplo, ahí quiero que quede el terreno final, entonces puedo colocarle también una altura y me quedaría la mitad, ¿no? En este caso le estoy dando 4 metros y 2 metros de la profundidad del terreno final, entonces quedaría 2 metros de la cabeza del pilote libre. Pero en aquí lo voy a colocar como 0 y 0.
Eficiencia de grupo de pilotes, pues lo voy a colocar como uno porque todavía no aplica, porque es un pilote solito. Entonces, el valor de NG lo vamos a colocar como uno. Cuando estemos viendo el eh, grupo de pilotes, ahí sí lo vamos a ver. El pilote va a ser de hormigón, ¿sí? El pilote va a ser, el material de pilote va a ser de hormigón. Y el tipo de pilote va a ser un pilote, puede ser un pilote rotado, que son los pilotes perforados o vaciados en situ, o puede ser los pilotes hincados. Perdón, puede ser rotado, puede ser hincado o puede ser pilotes CFA. ¿Cuál es el pilote CFA? Este es el pilote CFA. A ver, aquí hay un diagramita que nos puede ayudar. Estos son los pilotes. A ver, este de acá. El pilote CFA es aquel pilote donde a través de una hélice se hace la perforación y luego se vierte la armadura de acero y luego se vierte todo el concreto. No tiene ningún recubrimiento, no tiene adm. ¿Mm? Entonces, no hay un, un tubo donde estemos vaciando el pilote, sino que es directamente la hélice, perfora esto, se vierte la armadura, se coloca la armadura y luego se vierte el hormigón. Entonces, ese es ese pilote CFA de hélice continua. Los pilotes rotados son los pilotes hincados, los pilotes vaciados en situ, y los pilotes prefabricados son los pilotes hincados, son aquellos pilotes que ya lo tenemos prefabricados y lo vamos a hincar a, eh, a la fundación. Es decir, lo vamos a hincar y lo vamos a instalar de esa manera. Entonces, el piloto es un piloto hincado, el caso típico que siempre vamos a ver. Entonces, le colocamos el piloto hincado. De todas maneras, aquí en la memoria de cálculo también hemos seleccionado, ¿no? Que se trataba de, bueno, piloto de hormigón armado y es un pilote impulsado o hincado, ¿no? Ahí le estamos dando nosotros ese dato a la memoria de cálculo. Listo. Material, bueno, si es que quisiésemos diseñar nosotros, entonces del hormigón, pues me saco aquí con algún hormigón que yo quiera trabajar, por ejemplo, hay de 28 megapascales. Si quiero diseñar el acero, diseñar realmente el pilote, diseño estructural, de acuerdo al código A6 31819, entonces selecciona el A615 grado 60, ¿no? A615 grado 60. Ese va a ser el refuerzo de acero que tiene 413 megapascales a 615 grados 60 en el caso de diseñar. Bueno, en esta clase todavía no vamos a ver diseño, pero sepan que se puede hacer de esa, se puede hacer de esa manera. O sea, se le puede asignar esos materiales. El nivel freático lo estoy colocando a los 15 metros de profundidad y sepan que también está a los 15 metros de profundidad, ¿no? Está a ese nivel, lo tengo al nivel freático. De hecho, nosotros lo hemos colocado en aquí, ¿no? A los 15 metros. Medido, esa distancia es medida desde aquí, ¿no? Desde la parte superior. Desde la parte superior ahí tengo a los 15 metros, tengo el nivel freático. Y aquí un diagramita que nos ayuda a entender aquello. ¿Se encuentra? Ahí está, a los 15 metros. Luego de eso, ya con eso, pues ahora nosotros podemos ver ya la capacidad. Bueno, en la configuración de etapa nosotros podemos ver cuándo queremos hacer el diseño. Si queremos hacer el diseño en situación permanente o queremos hacer el diseño para un diseño transitorio, accidental o un diseño sísmico. Entonces, en aquí le digo que va a ser una situación de diseño permanente. Luego de esto, pues ya finalmente toca ver la capacidad portante vertical.
Y el programa pues me acaba de calcular esa capacidad portante vertical. Aquí está el KDC que nosotros habíamos colocado de 15 y en aquí les recomiendo siempre que el NQ se calcule, ¿sí? Se calcule el NQ. Porque nosotros aquí en la memoria de cálculo pues lo estamos trabajando de forma automática. Se está realizando la interpolación también de acuerdo a las tablas que tiene el GeoSim. ¿Mm? Entonces les dicen ahí calcular. En caso de que digan entrada, pues ustedes deberán de ingresar ese valor del NQ. En aquí yo le estoy diciendo calcular. Y el KDC está a 15 y ese KDC pues está en esta parte, ¿no? Ese valor de lo que es el KDC. Recuerden que nosotros hemos ingresado. Bien, aquí le he colocado de 15 y ustedes también pueden colocar el valor de KDC que deseen colocar, ¿verdad? Ahí está. Y con eso pues ya lo tengo listo. Vamos a sacarnos un recorte. Y entonces vamos a ver cómo ha quedado este procedimiento. Entonces voy a quitar eso y vamos a pegar este nuevo reporte. Aquí hay otro reporte de otro, bueno, del diseño que estamos realizando. Y nos quedamos con este recorte. ¿Mm? Ahí está. Entonces, el RS, la resistencia por fricción, me da 8.347,87 kilonewton. La resistencia en la base del pilote me da 508,94 kilonewton. Por lo tanto, la capacidad vertical última es el RS más el RB, que me sale 8.856,81, ¿no? Exactamente los mismos resultados que tengo en el GeoSim. O sea, ahí lo ven. Exactamente lo mismo. ¿Mm? Exactamente los mismos resultados. Tanto en la resistencia por fricción como en la resistencia en la base del pilote. Y, por supuesto, la suma de ambos, ¿no? La suma de ambos. Y nos sale lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Verdad? Ahí está. Perfecto. Excelente. Excelente. Y no estamos calculando la capacidad portante horizontal. De todas maneras, en aquí yo le he dicho que no vamos a calcular la capacidad portante horizontal. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver, ¿sí? Con el método de Curas-Pellé y el tema de los resortes, ¿no? La generación de esos resortes a partir del método Spring. Para eso en aquí tienen que seleccionar solución analítica. Cuando utilizamos el método Spring, ahí es otra la metodología. Esta es la solución analítica que hemos visto en la parte teórica y estamos viendo que nos coincide exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y no calcular la capacidad portante horizontal. Ahí está. Y tenemos ahí los resultados que son los mismos que tenemos en aquí en la memoria de cálculo. Y con eso pues queda comprobado toda todo el diseño, ¿sí?, de este pilote ante carga vertical. Queda comprobado y tiene un factor de seguridad de 4,43 que es mayor a 2. Por lo tanto, el diseño de este pilote, diseño geotécnico por si acaso, diseño geotécnico de este pilote, pues es satisfactorio. Muy bien. Entonces, ahí está. Ya lo tenemos listo, ¿no? Ya lo tenemos listo. Entonces, hay una pregunta acerca del diámetro del pilote. ¿Por qué establecer o de dónde nace
el diámetro del pilote con 1,20. Para diseñar este pilote o para colocar este valor, eh, luego de hacer el diseño geotécnico o revisar el diseño geotécnico, si yo colocase, por ejemplo, un diámetro muy pequeño, comparado, por ejemplo, podría ser unos 0,50 o 0,60 metros de diámetro para este pilote de 30 metros y con esta carga axial que tengo aquí, seguramente no va a satisfacer, no va a satisfacer. Entonces luego va a hacer un procedimiento iterativo y tomando en cuenta los niveles de carga axial, yo puedo más o menos establecer un valor, un área del pilote. De todas maneras, hay ecuaciones también, que es la carga axial dividido entre 0,45 eh, por el FC del material del piloto. Esto es como un predimensionamiento de columnas y lo puedo utilizar también, donde P es la carga axial, última en el piloto. Entonces, podría utilizar, por ejemplo, con esto y saber más o menos qué área voy a necesitar, ¿no? El área del piloto. ¿Qué área más o menos vamos a utilizar para este piloto? Pero de todas maneras les digo, si es que esto fuese muy delgado, no va a haber una buena capacidad por fricción, al ser menor el área de contacto, ¿sí? Y tampoco lo puedo sobredimensionar mucho, ¿no? Y eso también se ve en la parte del diseño ya estructural. Entonces, de esa manera. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a quedar en este momento con nuestra clase el día de hoy y en nuestra siguiente entrega estaremos viendo más acerca del diseño de pilotes y seguimos con la parte práctica. Muy bien, entonces quedamos en este momento con nuestra clase. Nos vemos hasta la próxima.